que Dios va a hacer con usted y con nosotros en esta noche. Gracias. Gracias a Dios. Bástate mi gracia, nos dice el Señor. Y bueno, este cántico me conmovió mucho porque yo era esa oveja descarriada. El Señor dejó a 99 por buscarme a mí. Y así es como yo me siento como mujer valorada por Dios. Esa es la forma en la que Dios nos ve, con ese amor infinito, ese amor sin igual e incondicional. Pues gracias, Padre hermoso, te doy por este momento que me das para poder estar hoy compartiendo con mis hermanas. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo sé que tú ya preparaste corazones. Yo sé, Señor, que tu presencia está aquí porque habemos muchas mujeres buscando de ti, Señor. Yo te pido que toda palabra sea sazonada por medio de tu Santo Espíritu, que seas tú ungiendo otras palabras que yo vaya transmitiendo a mis hermanas, que sea yo esa transmisora para dar vida a mis hermanas, para dar motivación a mis hermanas, y en el nombre precioso de Jesús, tu Shekinah descienda en este lugar. Amén. Preciosas hermanas, mi nombre es Guadalupe Arredondo García. Vengo de la Ciudad de México, bueno, uno que otro de por ahí ya me conoce. Y le doy gracias a Dios. Yo vengo de Centro Cristiano Calacuaya. Pues en la congregación de donde yo pertenezco nos movemos un aproximado de 15,000 personas los domingos. Y yo me siento muy feliz porque Dios me dio la oportunidad de poder crecer ahí espiritualmente. Reciban saludos de mi pastor Gilberto Rocha Margain y su esposa Clarita Vega. Gracias. Gracias. Bueno, y pues quiero decirles que sin ningún favoritismo, pero la verdad es que las mujeres tenemos algo muy especial. Las mujeres somos únicas. Dios nos hizo especiales porque nos escogió para ser portadoras de vida. Amén. El Señor vio en la mujer muchas cualidades que a veces nosotras, cuando pasamos situaciones difíciles en nuestra vida, dejamos de ver. Nosotras somos admirables, sabemos salir adelante. ¿Cuántas de ustedes aquí son mujeres, mamá sola, mujeres viudas? Levanten su mano. Yo le doy gracias a Dios por ustedes como mujeres, porque de verdad ahí el Señor nos comprueba cuán admirables, mujeres virtuosas, porque son capaces de poder sacar adelante una familia. A veces no hay varón por la circunstancia que sea, pero la mujer tiene ese potencial extraordinario que el Señor nos dio para podernos levantar y poder ser esa cabeza cuando no hay varón. También las mujeres somos sabias. ¿Saben por qué? Porque somos mujeres de oración. Somos mujeres que estamos en la brecha, luchando, clamando porque todos los que están alrededor de nosotros, sobre todo nuestros seres queridos, nuestros esposos y nuestros hijos, puedan llegar a conocer del Señor. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad que sí? Amén. Bueno, entonces si se pueden dar, esas son una de las cualidades que nos da el Señor. Nos llama virtuosas en la palabra. Somos capaces para poder lograr cumplir propósitos y además somos muy perseverantes. Habemos muchas mujeres que no descansamos, oramos sin cesar, doblamos rodillas, ayunamos y clamamos porque el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Así que siéntanse privilegiadas, hermosas. Siéntanse privilegiadas porque de verdad que así como en la Biblia en Génesis aparece la mujer puesta en enemistad con el enemigo que todas tenemos, que es el león rugiente, el adversario Satanás, pues de igual forma hoy Satanás tiene que saber que aquí hay mujeres con el potencial que Dios les dio para ser unas guerreras y levantarse en el nombre de Jesús para pelear esa buena batalla y poder lograr alcanzar a los nuestros para Cristo. Pero también hay que entender que nosotras como mujeres
ahorita las alabanzas nos ministraban, porque nuestro corazón, a veces hay cosas que no nos merecemos, a veces hay cosas que nos suceden en nuestra vida que tú no quisieras haber vivido, que tú no escogiste, cosas que tú dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y de repente la mujer toma una posición de víctima ante las circunstancias y se minimiza. La mujer llega a perder de repente la autoestima y llega a perder todos los propósitos y los privilegios que Dios nos quiere dar para poder cumplir en nosotras su obra. Y a Dios le encanta complacernos, a Dios le encanta contestar nuestras oraciones. Dios se goza con nosotras cuando nosotras vemos alcanzar la victoria, pero ¿saben qué, mis hermanas? Nosotras debemos de aprender a ser unas guerreras. A veces cuando tomamos esa posición de víctima es porque de repente nos sentimos ya derrotadas, cuando la palabra de Dios dice que el que debe de estar en el suelo es el enemigo. Y a veces las que estamos por los suelos somos nosotras. ¿Por qué? Porque hay cosas que lastiman. La vida a veces nos hace vivir situaciones que nos lastiman el corazón. El libro, como lo presentaba mi hermosa hermana, la pastora, el día de hoy, el perdón nos hará libres. Ustedes saben que el perdón fue consumado en la cruz, como lo cantábamos hace un rato. El gran maestro, el que nos enseñó y puso el ejemplo, nuestro Señor Jesús. ¿Nosotros lo merecíamos? No. ¿Nosotros éramos dignos? No. Pero aún así Dios, en ese amor infinito, Él vino aquí a la tierra despojándose de todo su linaje para poder cumplir un propósito. Y entre esos está nuestra salvación y el perdón. Así que perdonar es una parte muy, muy importante en nosotras. Nosotras somos cuerpo, alma y espíritu, así como nuestro Padre es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora yo le pido al Señor, en el precioso nombre de Jesús, que la hermosa Trinidad de Dios trabaje con ustedes durante este tiempo para ser ministradas. Claro que no podemos trabajar si no es por medio de la palabra de Dios, pero aquí es importante que nosotros entendamos. Y yo hoy voy a hablar un poco de la armadura, pero también quiero que conozcan mi testimonio. El libro, no crean que nació así como algo de que qué hermoso, qué preciosa. ¿Cuántas de aquí somos mamás? Bueno, ustedes sabrán que esperar un bebé es una cosa maravillosa, es una expectativa de meses, pero a veces pasamos momentos difíciles. De repente esa espera de 9 meses, siempre estamos con ese pensamiento de mi bebé viene bien, estamos en una angustia. Entonces hay todo un proceso durante el embarazo, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando nace nuestro bebé? El parto es algo doloroso, es un momento que de repente incluso hay mujeres que llegan a manifestar, creo que nada más voy a tener uno, porque no es agradable el momento del parto, es muy doloroso. Pero ¿qué tal nuestra recompensa? Cuando ya tenemos a nuestros hermosos hijos en brazos y empezamos a observar y decir, Señor, qué maravilloso, empiezas a darte cuenta cómo se parece a ti o a tu esposo, los genes, y te maravillas, ¿verdad? Yo recuerdo que a mis hijos yo les observaba sus manitas, sus deditos, y yo decía, Señor, qué hermoso eres. ¿Cómo es posible que tengas tanto cuidado en el detalle de la formación de un ser humano? Escogidas somos desde el vientre. Todo eso son privilegios que nosotros tenemos que entender. Así nació el libro. El libro nació derramando muchas lágrimas. ¿Por qué? Porque el testimonio que yo les voy a platicar fue el proceso que yo pasé durante el tiempo en que Dios estuvo trabajando conmigo. Y ese proceso fue duro porque hubo cosas en las que Dios me tuvo que confrontar. Yo viví durante 18 años en Estados Unidos, pero yo había crecido en una familia donde se movía mucho la adicción del alcoholismo. Yo ya traía acarreando cosas de atrás cuando yo me casé. Por el otro lado, bueno, yo no conocía del Señor, y mi esposo, pues también traía su costalito cargando, porque mi esposo también venía de una familia donde ya había divorcios, donde habían infidelidades, y también había algo de mover de los vicios, ¿verdad? Entonces, imagínense la bomba. Yo con lo mío, él con lo suyo, y entonces nos casamos,
nos vamos a vivir a Estados Unidos y empezamos a trabajar, a ahorrar dinero con el propósito de algún día regresar a México y pues cumplir el sueño que todo el mundo tenemos, la casa, el carro, los viajes, los estudios, etc. ¿Dónde estaban mis pensamientos? Pues era donde estaba mi corazón. Mi corazón estaba puesto en todas las cosas visibles y en lo que menos me preocupaba eran las cosas espirituales. Yo pensaba que era una buena persona. Yo decía, no le hago daño a las personas, soy buena, los trato bien, no tengo pleitos con nadie, soy dador alegre, porque teníamos una buena posición económica, veníamos con dinero ahorrado de muchos años. Entonces yo decía, no hay ningún problema, todo está bien. Y a mí me preguntaban, ¿y Dios? Pues Dios está conmigo. Yo siempre estoy ahí, Dios está conmigo. Pero obviamente yo no conocía los planes que Dios tenía para mi vida. Nosotros llegamos y todo el dinero que habíamos guardado, acumulado, de tiempo, de horas extras de trabajo, lo ahorramos y entonces cuando llegamos a México lo empezamos a disparcer. Una parte la metimos en ahorros de colegios Montessori, otra parte la metimos en una inmobiliaria para construcción de casas, tiempos compartidos, edificios. Y la otra parte, mi esposo siempre había querido tener un bar, porque pues él decía, este es el ambiente, ¿verdad? Y bueno, esos eran nuestros planes, pero Dios tenía otros planes para mi vida. Recibimos desgraciadamente triple fraude. Las 3 personas donde nosotros metimos nuestro dinero nos robaron, y entonces ahí empieza la triste historia. Aparte de todo lo que ya veníamos acarreado antes, pero nosotros pensábamos que con el dinero, por ahí dicen, baila el perro. Nosotros sentíamos que pues todo estaba solucionado, que todo estaba tranquilo, que nada pasaba, y visualizábamos un futuro irreal porque tú no sabes lo que va a pasar adelante. Y nosotros empezamos a guardar ese dinero, y cuando nos roban, pues la primera reacción, yo como mujer, pues fue llorar. Las mujeres somos muy sentimentales. Yo me puse a llorar, no puede ser, como esto, como lo otro. Y mi esposo se empezó a lamentar, fuimos muy tontos, en vez de recibir el dinero todavía por ambiciosos lo volvimos a reinvertir. Y empezamos a quejarnos, el si hubiera. Y bueno, entonces, ¿qué sucedió? Mi esposo no lloró, él se lo guardó, yo creo como varón quiso quedarse con eso para no hundir más el barco. ¿Y qué sucedió? Que con el tiempo mi esposo cayó en una depresión bien fea. Hoy en día mucha gente vive con depresión. A veces ni siquiera se dan cuenta que están en una depresión. Mi esposo cada vez se hundía más en esa depresión al grado de quererse quitar la vida. ¿Por qué? Porque empezó la escasez económica. Y por ahí muchos dicen que cuando no hay dinero, el amor acaba. Claro que el dinero es importante porque es fundamental para muchas cosas que necesitamos, para comida, vestimenta, etc. Sobre todo para los que somos padres, porque tenemos que mantener familia. Pero en ese momento mi esposo y yo empezamos con conflictos matrimoniales, no había estabilidad económica y empieza a entrar el fracaso, la derrota, el odio y el rencor hacia aquellas personas que nos habían robado, porque nosotros los maldecíamos, porque decíamos, por culpa de esas personas, por culpa de esos desgraciados, por culpa de esos rateros, yo me llegué a lamentar de haberme venido a México. ¿Para qué nos regresamos? La gente es bien malvada. Y bueno, entonces nosotros ya no hallábamos por dónde sacar todo lo que traíamos. Durante esa transición que mi esposo empezó a caer en esa depresión tan profunda, sucedieron mucho más cosas. ¿Por qué? Porque obviamente yo como mujer veía yo a mi esposo acostado, llorando su desgracia, y yo desesperada por quererle dar de comer a mis hijos. Las mujeres somos así, ¿verdad? Mi esposo, es que nos va muy mal, mira, no encuentro trabajo, y yo, pues es que los niños necesitan esto para la escuela, para la comida. Yo tocaba puertas para ver qué podía vender, para poder sacar adelante a la familia. Y entonces empezó a volver horrible. De verdad que se perdió el amor. Empezó a entrar el desamor, el fracaso. Y entre eso, vinculado cuando nosotros estábamos metidos dentro de los vicios, pues también de ahí nació la desconfianza, nacieron los celos, empezó a haber maltrato verbal.
maltrato físico, y todos mis hijos lo veían, porque pobrecitos siempre son las víctimas, son los afectados. Llega un momento en que tú estás peleando con tu pareja a un grado de que ya no te importa, es tan grande tu dolor, tan grande tu decepción, tan grande tu fracaso, que de lo que menos piensas es de tan grande la herida que estás marcando en el corazón de tu hijo. Y empieza a haber una guerra. La casa donde yo vivía empezó a tener un manifestar espiritual horrible. Yo veía las películas de terror cuando era chica, pero cuando lo empecé a ver en vivo y a todo color, salimos corriendo. Por ahí dicen las casas embrujadas. Nosotros decimos, efectivamente hay un mover espiritual. Los objetos se movían, la televisión se prendía y se apagaba. Llegó un momento en que yo trataba de buscar la lógica, y un día dije, pues la voy a desconectar, porque yo pensé que era el timer, que le ponemos el tiempo para que se apague y se programe. Y pues lo más horrendo fue cuando la tele se prendió desconectada. Patitas, ¿para qué las quiero? Salimos disparados de la casa. Un día mi esposo dice, es que hay algo adentro del closet. Y yo le dije, pues ya deja de tomar, es que mira, tú también, nosotros ya peleados, yo ya dormía en una habitación, él dormía en otra. Y yo le dije, es que tú tomas y te estás alucinando. Y yo en mi desesperación le digo, no hay nada en el closet. Y él, sí hay algo en el closet se mueve. Yo dormía en la habitación junto a mi hija. Y entonces esa ocasión que mi esposo a las 7 de la mañana me toca en el cuarto de mi hija y me dice, ven al cuarto, hay algo horrendo allá adentro. Y le dije, tú ya estás como los niños, hay un monstruo debajo de mi cama. Le digo, no, ¿cómo es posible? Cuando yo entro a la habitación, de verdad, el closet se estaba golpeando solo, se estaba como si alguien quisiera salir de adentro, y la mesa del la puerta del closet vibraba, pero era un ruido tan espantoso, de verdad que yo me estremecí y salimos todos corriendo. En mi desesperación, yo ya había alguna vez escuchado de la palabra de Dios. Antes de que sucediera toda esta desgracia, mi hermana, que ahora es pastora en Mancuernas, ya me había compartido la palabra. Y antes de que sucediera todo, el Señor me quería hablar y yo no quise escuchar. Yo fui como muchos, no digo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No le hago daño a nadie, y pues yo no soy un alcohólico de todos los días, yo tengo controlada la situación, como muchos pensamos. ¿Y quién iba a decir que 4 años después iba yo a estar viviendo en plena desgracia? Entonces, mi hermana ya me había dicho, lee la Biblia, acércate a Dios. Yo no quise escuchar. En ese momento, cuando empezó a haber todo este mover en mi casa, toda esta manifestación, yo empecé a leer la Biblia. Mi esposo, en sus situaciones de celos, llegó un momento en que me dijo, es que yo creo que tú me engañas. Yo después lo entendí, porque sus padres vienen de un divorcio, de un supuesto adulterio que nunca fue comprobado, y de verdad yo se los digo porque conozco a mi suegra, es una gran mentira, porque mi suegro tiene un carácter muy difícil y hasta la fecha pues sigue siendo un hombre solo, con amargura en su corazón, algo que inventó para excusar un pecado oculto que él tenía. Entonces se repitió la historia, yo empecé a vivir exactamente lo mismo. Y mi esposo me dice un día, pues vamos a buscar un brujo, un adivino, yo necesito saber si realmente hubo infidelidad o no. Y yo le dije, yo no quiero ir, yo ya estaba leyendo la Biblia a escondidas. Mi esposo me decía, es que tú deja de leer eso, esto va a terminar separándonos. Y yo le dije, nuestro matrimonio ya está roto, nuestro matrimonio ya no tiene solución, lo único que puede rescatarnos y salvarnos es Dios. Y entonces pues empecé a ser bombardeada, toda la familia me empezó a criticar, ay sí, muy aleluya, ahora sí ya te sale la aureolita y las alas, muy cristianita. Y pues empezaron el ataque a la familia. Mi suegra me dijo, mira, deja de estar de religiosa, suelta tu librito y mejor ponte a ver qué haces con mi hijo. Y pasaron muchas cosas. Mi esposo me dijo, pues si te vuelves cristiana, yo te corro. Un día me sacó todas las cosas por la ventana de la habitación, me encerró y nunca me dejó entrar. Me quemó la Biblia y me llegó a quemar ropa. Yo lloraba sentada en las escaleras de afuera de mi casa y mis hijos llorando por la ventana porque mi esposo encerrado con ellos y yo afuera llorando. Era horrible, de verdad, era feo. Nunca más quisiera regresar atrás. Pero todo esto era necesario, porque Dios me bajó de la nube que estaba. Yo pensaba que aquí tenía todo solucionado, que estaba bien mi vida, estaba bien la vida de él y podíamos salir adelante, pero no.
La primera forma en la que yo empecé a aprender a perdonar fue cuando pude perdonar a aquellos a los que yo les daba motivo de mi desgracia, a los que nos habían robado. Y de repente pues tuve que empezar a aprender a perdonar las situaciones que mi esposo y yo habíamos pasado, tan lastimosas, donde nos habíamos hecho mucho daño. Las palabras matan, la Biblia lo dice, y yo lo viví. Porque a veces ya no eran los golpes físicos, sino el que te dijeran te odio, te maldigo, maldita, y pues palabras altisonantes. Yo perdí mi autoestima y perdí mi identidad. Yo llegué a sentirme una basura. Y entonces cuando yo empiezo a leer la Biblia fue como Dios empezó a trabajar en mi corazón. Yo empecé a leer la palabra, y cuando yo la leía, porque yo todavía no me podía congregar, mi esposo me prohibía. Casi un año estuve yo un tipo prisión en mi casa, porque mi esposo no me dejaba salir porque pretendía que yo estaba con el carnicero, con el lechero. No es mentira, sí existe eso. Entonces pues yo no salía. Entonces eso hizo que yo me metiera en oración. Me volví una mujer de oración, doblando rodillas, llorando, los ojos se me hinchaban. Era una cosa que yo ahora le doy gracias a Dios, porque esa fue la forma como yo le pude conocer. Cuando yo empecé a hacer la palabra de Dios rema en mi vida, a vivirla y hacerla un estilo de vida, entonces yo pude ver el poder glorioso y sobrenatural de Dios actuando en mi vida. Fue cuando yo dije, bueno, yo tomo mi decisión, yo me acerco a Dios sin importar lo que pase. Yo estuve leyendo, orando, leyendo. Yo empecé a preguntar muy sutilmente cómo se hacía un ayuno, porque a mí me daba pena que mi familia o los de alrededor se enteraran de la situación que yo vivía en casa. Yo digo en mi libro La fiesta de disfraces, porque tú estás dando una apariencia y en tu casa vives otra cosa. Es decir, lo que está en tu corazón tú te lo llevas a donde estás. Pero yo salía a la calle y pues como si nada hubiera pasado. Mi actitud con la gente, con la familia, era de no pasa nada. Pero en mi casa había guerra en mi matrimonio, había destrucción, había división, había pleitos, contiendas. Era una guerra que no paraba, era una guerra de a ver quién puede más y a ver quién se cansa primero. Yo no dormía, le tenía miedo a mi esposo era muy explosivo. Una vez me quiso ahorcar, y él se quiso quitar la vida. Nosotros traíamos pistola porque en Estados Unidos es muy fácil poder portar un arma. Tú la sacas con un permiso y pues nosotros la traíamos. Entonces de repente él intentaba el chantaje o la amenaza de o te matas tú o me mato yo. A mí nunca me pasó por mi vida quererme quitar la vida, a mí no, pero a él sí. Y también pues a mí me llegó así como que, y no porque yo les quiera pintar un esposo ogro, les estoy hablando todo para darle la gloria a Dios de lo que Dios puede cambiar y transformar en una persona. Pero en esos momentos para mí fue un infierno, yo no quería, nunca dije no voy a vivir, pero yo no quería vivir eso. Estaba yo muy, muy lastimada. Y cuando yo ese día que el closet se estaba moviendo, yo ya le había dicho a mi esposo una semana atrás, por favor permite que venga un cristiano a la casa, permite que venga. No, ya te dije que aquí no entra nadie. Entonces cuando me lleva con el hechicero, dice, ahorita te voy a sacar la sopa, porque esa es la palabra que usamos, ¿sí lo entiendes, hermosa? La sopa para que hables. Y entonces casi jalándome me lleva a un lugar en Lindavista donde había un hechicero. Cuando él me metió, pues casi jalándome de la mano, yo entré y le dije, es que yo no quiero entrar. Yo como niña, no quiero. Y él jalándome, yo entro al lugar y el hechicero le dice, esta mujer trae luz, y lo que tú vienes a escuchar no va a ser lo que tú quieres. Y yo dije, gloria a Dios, porque Dios me dio mi lugar. El hechicero solito le dijo a mi esposo que si él pensaba que le iba a decir que yo había sido infiel, estaba muy equivocado, porque él sabía que con las hijas de Dios nadie se mete. Sabía que yo era una mujer de Dios, y él mismo pudo saber que no podía, un arma forjada no prospera contra un hijo de Dios. Y yo salgo y mi esposo aún insatisfecho, entonces con todo ese mover espiritual dice, vamos a buscar un cura, un sacerdote que venga a bendecir la casa o hacerle un exorcismo o a ver qué le hace. Y yo no quiero ir a una iglesia católica, eso no es de Dios. Pues ahí va mi esposo y vamos a la iglesia católica. Todo eso fue en un inter, no crea, fue en todo de junto.
Y entonces me lleva a la iglesia católica, habla con el sacerdote, y cuando el sacerdote llegó a la casa, llegó con un clavel, una flor, y empezó a regar el agua por todos lados, y pues peor, se puso peor la cosa en la casa, peor, todo se alborotó. Y ahí fue cuando yo ya dije no. Cuando mi esposo empezó a ver el closet que se disparaba y todos salimos corriendo paniqueados, yo agarré a mis hijos, estábamos en pijama y vámonos. Ya no entramos a la casa. Nos quedamos sentados en la banqueta de la calle esperando a que pasara el día, hasta que yo le dije a mi esposo, por favor, permite que un pastor venga a la casa. Y ese día era un día del Padre, había evento en la iglesia, y yo le marqué al pastor, que en ese entonces era el pastor de mi hermana, la que ahora es pastora, y me dice, hermanita, hoy no puedo porque tenemos el evento de los padres, pero mañana seguro que llego. Y pues yo me la pasé en la calle orando, hasta que el pastor pudo llegar a la casa. Y efectivamente cuando el pastor llegó dijo, sí, aquí se siente algo espiritualmente hablando muy feo, muy negativo. Empezó a orar, me enseñó a orar por los aires, empezamos a ungir la casa, y pues ahí empezó todo el cambio de mi historia. Dios nunca te da un final triste. La historia, todos nosotros somos un libro abierto. Cada quien tiene su propia historia. A lo mejor mi historia para muchos puede ser de impacto, pero a lo mejor otras personas han vivido cosas más difíciles que yo. Pero lo único que yo sé, y por lo que Dios me permite dar ese testimonio, es de que Dios puede restaurar. Yo pensaba que nunca iba a lograr perdonar ni a los que nos robaron, porque por ahí empezó todo, y pues todo el daño que mi esposo y yo nos habíamos hecho. Pero mientras yo leía la Biblia, Dios me confrontaba, porque me hizo entender los errores que cometemos. Me hizo ver que la guerra no nada más es de uno. Un soldado no se va a la guerra, se va en grupo. Un soldado no se va solo nada más. Y para pelear se ocupan dos. Entonces tiene que caber la prudencia. Uno tiene que ceder. Y en este caso me tocó a mí. ¿No me gustó? No. Porque Dios me confrontó. Yo tuve que aprender la humildad, la obediencia, quitarme mi vanagloria, mi orgullote, porque el primer enemigo del hombre para no otorgar un perdón es el orgullo. ¿Yo por qué? Si él me lastimó más. ¿Yo por qué? Si él fue el más grosero. ¿Yo por qué? Si yo estaba muy feliz en mi casa. No, el Señor me confrontó. Yo dije, yo tuve errores, porque en primer lugar yo no debía de haber participado con mi esposo en todas aquellas cosas cuando tomábamos y todo, porque él nunca me puso una pistola para hacerlo. Yo lo hice porque quise hacer el error que muchos hacen. Ay, pues si no puedes con el enemigo, únetele. Si no puedes con el borrachito, pues toma con él para aguantar, porque de otra forma no lo vas a aguantar. Y pues yo caí en esa trampa. Yo dije, sí, cuando yo aborrecía el alcohol, porque yo había crecido en una familia de alcohólicos donde tuve una infancia muy fea. Yo soy la número 12 de 13 hermanos. A mí me tocó ver golpes, me tocó ver gente sangrando de mi familia por golpes de borracheras. La casa donde nosotros vivíamos era como un pequeño antro, donde se jugaban cartas, se fumaba, se tomaba la música, todo lo que daba. Yo vengo de familia de músicos que se la pasaban tocando toda la noche. Entonces, imagínense, era terrible. A los adultos, mis hermanos más grandes, que son casi de la edad de mi papá, mis hermanos más grandes piensan que ellos tuvieron una infancia bonita porque cada quien cuenta la historia como cada quien la vivió o la percibió. Todos tenemos diferencia de 2 años. Yo soy de las chiquititas. Entonces yo recibí lo más feo. Mi papá ya había muerto. Mi papá murió cuando yo tenía 4 años. Entonces a mí me tocó vivir todo la tortura de la familia. Parecían gremlins, como la película de los gremlins, todos desatados en la casa. Y yo decía, qué feo, mi infancia no fue bonita, yo aborrecía el alcohol. Y yo en mi libro escribo, ¿y quién iba a decir que algún día yo sería partícipe de lo que tanto aborrecía? Eso nosotros lo conocemos en la palabra como yugo generacional. A veces hay cosas que traemos arrastrando. Mi esposo, toda esa manifestación de celos, eso lo traía arrastrando de su padre, porque seguramente él en su infancia también vio lo mismo, y el patrón repetitivo. Y como siempre, pues nuestros hijos fueron los que pagaron los platos rotos. Fue muy triste, fue muy doloroso, pero todo tenía un propósito. Son errores humanos,
pero no hay error humano que Dios no perdone. No importa lo que cada quien viva. Yo no sé en qué circunstancia vengas tú el día de hoy. Yo no sé si tú vienes a lo mejor ahorita lastimado, pasando una crisis matrimonial. O sea, quizás viene alguien nuevo. ¿Me puede levantar su mano para ubicar si viene alguien por primera vez? Gloria a Dios. Pues quiero decirles, chicas hermosas, que esto no es una casualidad. Dios tenía preparado este día para ti, seguramente con un mensaje que va a edificar tu vida y que va a quedar guardado tanto en tu mente como en tu corazón. En ese momento, cuando yo empiezo a poner en práctica la palabra de Dios, yo me doy cuenta que para que cesara la guerra, yo me volví una mujer prudente. Mi esposo me decía, cállate, cuando nos peleábamos, y yo no me callaba porque siempre me estaba defendiendo. Entonces yo empecé a decir, Dios, es que pides cosas muy difíciles. ¿Cómo me voy a callar si Él injustamente me está tratando mal, me está juzgando? Y entonces yo me justificaba delante de Dios. Cuando yo aprendí que nuestra boca tenía poder para bendecir o maldecir, entonces yo dije, ok, Señor, yo lo voy a poner en práctica. Entonces yo me empezaba a quedar callada. Sinceramente hasta me mordía la lengua para no hablar. Porque a veces estaba yo, uy, le voy a decir, pero me callaba. Tuve un proceso, me costó, pero yo aprendí, y así fue como yo empecé a llevar a cabo todo lo que la palabra decía. Yo decía, si Dios a mí me perdonó, yo también tengo que perdonar, porque yo entendí que también yo había lastimado a mi esposo. Yo no era una perita en dulce, yo también tenía defectos, también tenía errores, pero cuando uno tiene un problema siempre ve el error del otro y se olvida de las virtudes. ¿Por qué les voy a hablar hoy de la palabra de Efesios? Porque en Efesios 6:10, traen su Biblia, su espada, porque para mí de verdad sí fue totalmente mi espada.